Ante todo, pues me gustaría empezar dándoles las gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Para mí es muy curioso y especial y simpático estar en un sitio donde hay facultad de traducción e interpretación y encima de japonés. Pensaba hasta ayer o anteayer, que solo en España teníamos licenciatura de traducción, porque en todos los sitios a los que he ido, cuando yo digo que soy licenciado en traducción e interpretación, me miran, pero esto es una carrera, esto existe de verdad. Es verdad, o sea, es como muy raro, ¿no? Entonces siento como que si estuviera aquí en familia. Por fin encuentro un país del mundo donde entienden mi carrera y el traductor no es alguien que ha estudiado otra cosa y por casualidad ha terminado dedicándose a la traducción, sino que es pues alguien que ha sido formado específicamente para ser traductor e intérprete, ¿no? Y bueno, pues aquí estoy. Y estoy aquí gracias a la colaboración de la Embajada del Japón en Chile y también a Fundación Japón, que es un organismo se me oye bien, ¿verdad? Sí, es un organismo oficial del gobierno de Japón que se dedica a promocionar la cultura japonesa alrededor del mundo y pues han tenido a bien esta vez enviarme a Argentina, Paraguay y Chile pues para explicar un poco qué es el manga. Y ya que aquí en Santiago tienen una facultad de traducción e interpretación y se estudia japonés, específicamente contarles de en qué consiste mi trabajo. Esto es algo que es la primera vez que hago de esta forma, así que a ver qué tal, si les va a gustar esta charla o no. En cualquier caso, pues como ya me ha presentado el señor Edison, pues soy traductor de japonés y específicamente me dedico a la traducción de manga y animación. Así que hoy vamos a hablar sobre la traducción de manga. La primera pregunta, imagino que el 95-97% o más de las personas que están aquí saben perfectamente qué es el manga. El manga es para ir rápido. No sé qué hace con las luces. Bueno, mejor porque si no estaba viendo nada, ¿eh? El manga es cómic de origen japonés. Es tan fácil como eso. Muchas veces la gente dice manga y quiere decir también animación. Manga en principio es solo cómic, es solo papel. Animación es animación, ¿eh? Lo único que una cosa se asimila con la otra, porque la mayor parte de los programas, así mucho mejor, ¿verdad? La mayor parte de los programas de animación originados en Japón, creados en Japón, están basados en historias de cómic. Y en esta charla vamos a hablar sobre todo de manga, pero también vamos a dar alguna pincelada sobre anime. Pero básicamente, salvo algunas excepciones, estamos hablando de un proceso de traducción que es el mismo, ¿eh? El primer reto de la traducción de manga es el mismo que en cualquier otro cómic, ¿eh? Estamos hablando de lenguaje oral en formato escrito, es decir, lo que pone dentro de los globos de texto es en realidad una voz, pero está escrita. Entonces vamos a estar traduciendo teniendo esto bien puesto en la mente. En este caso es un grito, pues dice todo esto son as. Bueno, ya lo saben, ¿yo qué estoy diciendo? Sí, pero a veces se me olvida de que esto, ¿no? Que normalmente doy charlas a gente que no tiene idea japonés, por lo tanto hoy es un poco excepcional para mí, ¿eh? El primer obstáculo, lo queramos o no, es que nos vamos a dejar llevar por lo que dicen los personajes. Y también al escribir en general todos tendemos a ser más educados, tendemos a escribir de forma más bonita, cuando el lenguaje oral no es tan. Incluso en lenguaje oral tenemos muchas veces dislocaciones, ¿no? El pastel me gusta de melocotón o de lo que sea, de durazno, ¿no? Me gusta el pastel de durazno, decimos
el pastel, ¿no? Este tipo de cosas que en oral son mucho más naturales. En cambio, cuando tendemos a escribir lo ponemos todo muy en orden, ¿no? Esto no lo tenemos que tener en mente siempre, porque el manga, repito, es lenguaje oral, aunque esté por escrito. Todo esto no se aplica solo al manga, evidentemente, se aplica a cualquier tipo de traducción creativa parecida. El cómic es un ejemplo, también el audiovisual es un ejemplo, y en las novelas, cuando no es narración, también es así, ¿eh? Vamos a ver ahora algunos puntos específicos sobre la traducción de manga, en qué se diferencia de otros tipos de ocio, de traducción de ocio. Primero, que es una traducción muy creativa. Estamos ante un producto de ocio. La gente cuando lee manga no quiere aprender sobre economía o sobre fiscalidad. Algún manga sobre economía y sobre fiscalidad existe, ¿eh? Hay manga educativo en Japón. Esto es curioso, pero es así. Pero en general lo que queremos al leer manga es emocionarnos, es llorar, es reír, o simplemente pues pasar un buen rato. Y ya está, nada más. Con lo cual el objetivo de la traducción pasará siempre por encima de lo que sería la fidelidad exacta al original. Podemos permitirnos ciertas licencias para que el objetivo se cumpla. Es más importante, por lo tanto, mantener el espíritu de la frase original japonesa más que las palabras exactas. Por ejemplo, en el manga Detective Conan, que es pues un manga de detectives tipo Sherlock Holmes o las obras de Agatha Christie, pues lo que quiere el autor es crear tensión, ¿no? En nuestra traducción va a ser también va a tener que crear tensión. O mangas de humor como Shin-chan o cualquiera de estos de humor, pues va a hacer reír. Estoy pensando, por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea de una traducción real de manga, en el caso de un manga de risa, y lo que digo, que el objetivo pasa por encima de la fidelidad original. En Shin-chan hay muchísimas bromas, muchísimos juegos de palabras que, si los traducimos literalmente, no se van a entender. Por ejemplo, Shin-chan, no sé si conocen aquí Shin-chan, es un niño cabezón de 5 años que le gustan mucho las chicas y va detrás de ellas, mucho mayores, se entiende, ¿no? Y muchas veces quiere ligar o intenta ligar, y una de las frases que dice en japonés, literalmente traducidas, sería oye tú, guapa, ¿a ti te gusta le echas cebolleta al natto o no? Entonces esto para un japonés pues le puede hacer más o menos gracia, pero si lo traducimos tal cual, primero, ¿qué es el natto, no? Y por qué es importante echarle cebolleta o no. Entonces, bueno, el natto, ya lo saben aquí, el sector japonófilo es una especie de semillas de soja fermentadas, que su particularidad principal es que huelen fatal y bueno, sabor tampoco es que sea muy agradable, pero a muchos japoneses les encanta, ¿no? Entonces hay algunos japoneses que le echan cebolleta y otros que no. Entonces es una cuestión de gusto, es una tontería, es para entablar la conversación. Entonces, al encontrarnos esto al traducir, la opción que pusimos fue, por ejemplo, una de las varias que podía haber, a los macarrones o a los espaguetis, ¿le echas queso rallado o no? ¿Verdad que queda más natural? Y que la intención aquí es lo que cuenta. Si traducimos literal, aquí no va a funcionar. Es un ejemplo. La lengua original, otra característica del manga es que la lengua original, es muy obvio, del manga es el japonés, que tiene una estructura totalmente diferente de la nuestra, como saben perfectamente. Entre otras cosas, el verbo va al final de la frase, mientras que con español va en medio. El traductor tiene que desmontar esa frase en su cabeza y volver a montarla. Es como descomponer todas las piecitas que tiene la frase y luego volver a montarla.
Con lo cual, y también el japonés tiene varias particularidades como la ambigüedad, como vemos aquí, que no tiene género ni número, o sea, tampoco tiene futuro, siempre es la broma, ¿no? En japonés no tiene futuro, no tiene tiempo futuro, no existe el yo iré, sino siempre es yo ir o yo voy, pero lo marcan con adverbios, como yo voy mañana, pues es yo iré mañana, ¿no? Pues entonces tampoco tienen género. Nosotros en español tenemos una cosa muy graciosa que es esto, ¿no? Es la mesa, porque es una señora la mesa. Y el libro, porque es un señor el libro, ¿no? En japonés esto no lo tenemos. Tampoco tenemos número. Pues libro es hon y ya está. Y libros también es hon. Es decir, que no podemos saber, en este caso cuando tenemos la frase usagi ga iru, no sabemos si hay un solo conejo, usagi es conejo, o si es una coneja, o si son varios ellos o varios ellas. No podemos saber. Entonces, aquí esto permite también, es una particularidad japonesa de jugar con todo esto. Muchas veces salen personajes que no sabemos si son hombre o mujer. Así de fácil. Y es una particularidad, es buscado, el autor lo pone así. A veces parece que sea un hombre y más tarde, mucho más adelante, ¡chan!, se descubre que es una mujer. Esto, y es la sorpresa, ¿no? Y esto lo puede hacer el japonés, porque en español es mucho más difícil, porque tenemos, pues estoy cansado o estoy cansada, y ya si dice estoy cansado ya está clarísimo, es un hombre, ¿no? Entonces es una cosa que el traductor tiene que tener muy en cuenta. Si hay un personaje ambiguo no podemos darle marcas de género. En vez de estoy cansado vamos a decir qué fatiga o algo así, y hacerlo siempre que sin que se nos pase ninguna, porque si no vamos a reventar la sorpresa o a indicar que el personaje es masculino cuando al final es masculino. Y esto a veces cuando traducimos puede ser muy traidor, porque saben que el manga en general son obras muy largas, y cuando ya la obra está finalizada y el traductor la puede leer de antemano, muy bien, ya puede saber las sorpresas estas y trabajar en consecuencia. Pero muchas veces nos encontramos, sobre todo en la época actual, que el manga está bastante consolidado en España y están saliendo series que todavía están abiertas en Japón, que el traductor es imposible que sepa eso. Entonces tiene que curarse en salud, y un personaje que dice, no sé si es hombre o mujer, pues ya hacerlo así, de esta forma que les he dicho, desde buen principio, para curarse en salud, o bien tener que tomar la decisión y decir, no, bueno, yo creo que es un hombre, por tanto, y luego arriesgarse, porque si luego resulta ser una mujer, tu traducción ha sido invalidada, y los fans dicen, qué mal traductor, lo ha traducido como si fuera un hombre y resulta que era una mujer, y yo qué voy a saber. ¿Sabes? Sí, el autor no me ha dado ninguna pista. Bueno, más cosas. Lo que he dicho, vamos a resumir. Primero, factores. Primero, frescura del lenguaje oral. Lenguaje oral no escrito. Segundo, el objetivo por encima de la fidelidad, sobre todo en obras de humor. Tercero, el japonés es diferente y tiene mucha ambigüedad. Todo esto, de nuevo, obliga a descomponer las frases y volverlas a montar. Y en este proceso vamos a tener en cuenta varias cosas, como qué personaje las pronuncia. Aquí juega un papel importante el registro. No es lo mismo pues un personaje de bajos fondos que uno de la alta nobleza, o un personaje histórico del siglo XVII contra un motero, ¿no? La traducción va a ser distinta, evidentemente. También el contexto en el que se pronuncia, en donde está el personaje, va a hablar diferente, pues como yo que estoy dando una conferencia, o si ustedes están en la cantina tomando lo que sea, o yo mismo voy a hablar diferente ahora aquí, que voy a estar como más formal, aunque tampoco es mi estilo, ya están viendo, que cuando estoy con unos amigos tomando una cerveza,
O el estado de ánimos, el personaje hablará diferente si está triste o si está contento. Pues todo esto lo vamos a tener en cuenta, pero es bastante automático. Yo estoy poniendo todo esto por escrito y lo estoy, digamos, sistematizando, pero al fin y al cabo el traductor esto lo sabe. Es algo que sale automático, ¿eh? Hay que ser muy tonto para traducir como hablando muy formal un personaje que está tomando una cerveza con sus amigos, vamos, básicamente. Así pues, aquí estamos delante de una traducción que es muy creativa. Esto es la gracia de traducir manga, que es muy creativo. Vamos a dar rienda suelta a nuestra creatividad. Y como el japonés es tan diferente, no vamos a caer en los falsos amigos tan típicos, por ejemplo, de traducir al inglés. Del inglés. Estoy pensando, por ejemplo, en el gimnasio al que solía ir en Barcelona cuando se estropeaba una máquina. Igual aquí es lo más normal del mundo, pero no sé si la persona que se encargaba de poner los carteles estaba muy influenciada por el idioma inglés o qué, pero ponía fuera de uso en la máquina. ¿Cómo que fuera de uso? No, fuera de orden, perdón, fuera de orden. ¿Cómo que fuera de orden? ¿De qué orden está fuera esta máquina, no? Entonces, out of order, evidentemente. ¿Quieres venir a tomar una cerveza esta noche conmigo? Y que responda, seguro. ¿Cómo que seguro? Esto no ocurre en el japonés, porque es tan diferente que no da pie a que ocurra. Bueno, dificultades específicas de traducir manga. Primero, tenemos una variedad muy grande de géneros y lectores. El manga tiene mucha tradición en Japón. Ahora digo cosas que para muchos de los que están aquí van a ser muy obvias, pero explicando por encima la historia del manga moderno, se originó hace 60 años, ya había antes evidentemente, pero hace 60 años surgió una figura que revolucionó todo, fue Osamu Tezuka, lo llaman el dios del manga y es equiparable a la figura de Walt Disney, por ejemplo, en Japón. Este autor lo que hizo fue que tanta gente empezara a leer manga que surgió varias generaciones después gente que quería dedicarse al manga, que quería leer manga. Y al contrario que en otros países, cuando los niños de la posguerra, años 50, imaginamos que en el año 1950 un niño tenía 8 años y estaba leyendo manga, en los años 60 este mismo niño tenía ya 18 años. Entonces, al contrario que en todo el resto del mundo prácticamente, en Japón surgieron varios autores que empezaron a crear obras para este público. Entonces, por lo tanto, en 1960 se creaban obras para este niño que ya tenía 18 años. En 1970 este niño del año 50 que tenía 8 ya tiene 28. Y siempre ha habido, digamos, una evolución que el lector el manga ha ido creciendo con el lector. Con lo cual, ahora mismo en Japón, que es el país con diferencia donde más cómics se publica y se crea, hay manga para todos los públicos, desde el típico infantil juvenil hasta manga para chicas y manga para personas adultas. Manga para personas adultas quiere decir, pues eso, thrillers, acción también, incluso hay mangas gastronómicos, hay mangas sobre médicos, hay de todo y evidentemente pornográfico también, como todo. O sea, el manga es tan amplio como género como puede serlo el cine o la literatura. ¿Verdad que tenemos películas de acción, de romance, de médicos incluso, de arte y ensayo, pornográficas? ¿Verdad que tenemos todo esto en el manga también? Esto es un concepto que cuesta bastante entender al que no sabe nada de manga, pero en Japón todo el mundo lee manga. Ayer estaba hablando con el señor ministro de la embajada de Japón, es el segundo, digamos, más importante, y me comentaba pues que él lee Golgo 13, que él lee Tsuribakanishi no, Tsurikichi Sanpe, eso, un manga sobre un pescador, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que tendrá unos 60 años, Todo el mundo lee manga, incluso diplomáticos, es decir, ¿verdad que no nos imaginamos al primer ministro, al presidente leyendo manga? Pues en Japón los primeros ministros leen manga. Incluso hace unos pocos años el primer ministro Taro Aso
se confesaba otaku. Él era el primer ministro otaku. Y hasta sabemos qué obras le gustaba leer, y algunas son un poco... ¿Seguro que te gusta esto? Decían Rosen Aso porque le gustaba Rosen Maiden, que es como... El primer ministro de Japón, ¿te imaginas leyendo una historia con chicas con frufrusés y tal? Pues eso ocurre en Japón. Todo el mundo lee manga. Así pues, hay manga para todos, y traducir manga no necesariamente, por lo tanto, equivale a traducir dibujitos para niños pequeños, ¿eh? Hay de todo. Hay obras muy complicadas. He tenido que enfrentarme a obras muy complicadas y, digamos, he tenido que documentarme muchísimo para hacer una buena traducción. Otros factores, otras dificultades, o lo que sea, es el formato. Estamos hablando de tomos normalmente de unas 200 páginas, y el ritmo de traducción puede ser bien mensual, bien bimestral. El traductor va a tener que traducir, si la serie tiene bastantes tomos en Japón, pues a un ritmo bastante fuerte. Y cada serie de manga tiene en general tiene muchos tomos. Las hay que tienen un solo tomo, y otras, pues Dragon Ball, sin ir más lejos, tiene 42, One Piece tiene 67 u 8, no sé si ha salido el 68 ya. Yo qué sé, hay series que tienen muchos tomos y nos va a tocar traducir a un ritmo, pues eso, mensual, bimestral. Otra cosa, el factor espacio. Esto es muy importante. El factor espacio significa el espacio que tenemos disponible dentro de los globos de texto. Y además, en este ejemplo, por ejemplo, de Shingeki no Kyojin, Ataque a los Titanes, además los globos de texto son puñeteros, porque qué forma más horrible tienen, ¿verdad? O sea, tenemos que procurar hacer frases que quepan dentro de estos globos, perdiendo el mínimo de información posible. Siempre terminaremos perdiendo algo, lo siento. El japonés, además, es mucho más sintético con kanji y kana. Cada kana normalmente son 2 letras nuestras. Es que y nosotros tenemos espacio entre palabra y palabra, un espacio. Los japoneses lo escriben todo junto, ¿no? Con lo cual el japonés en general puede dar más información. Esto en el manga lo podemos suplir bastante bien. Está en la figura del rotulista, que es el que luego va a poner los textos dentro de los globos. Y este rotulista pues puede poner la letra más pequeña si es estrictamente necesario que pongamos toda esa información. En el anime también esto es más importante todavía en el anime. En el manga más o menos podemos calcular a ojo buen cubero cuán larga tiene que ser nuestra frase para que quepa ahí. Vamos a ver claramente que una frase es demasiado larga, o a veces ocurre que es demasiado corta y que va a quedar un globo muy grande para poco texto. Sí que tenemos que ir calibrando, pero en anime tenemos que ser mucho más exactos. Si el personaje habla durante 5 segundos, es decir, abre la boca durante 5 segundos, nuestra frase hablada tiene que durar exactamente 5 segundos también. Esto, muchas veces traduciendo anime, tienes que hacer de actor de doblaje. Y tienes que decir la frase, pronunciarla cuando estás traduciendo, pues es un poco tonto, estás ahí hablando solo, pero tienes que hacerlo para calcular bien la longitud de la frase. Y ahora se me ocurre que lo más horrible de lo que se puede afectar a un traductor al japonés de este tipo de productos son los videojuegos. Esto sí que es horrible, porque normalmente tienes 2 líneas de texto de 21 caracteres cada línea. Entonces, en 21 caracteres, ¿conocen Twitter, por ejemplo? Sí, ¿no? En 140 caracteres los japoneses pueden escribir la Biblia si quieren, porque es tan sintético. Y nosotros, en cambio, no, es que no da para eso, no da para nada. Pues imagínense, 2 líneas de 21 caracteres y no me puedes poner 4 líneas o no puedes hacer... No. Entonces tienes que hacer en español exactamente 2 líneas de 21 caracteres cada línea.
Con lo cual, la información que se tiene que perder ahí obligatoriamente es ingente, ¿eh? Me ha tocado traducir alguno y te frustras mucho porque, bueno, y luego vas encontrando trucos, ¿no? ¿Cómo te atreves? No puedes, ¿cómo te atreves? Pues ¿cómo osas? Muchísimo más corto, ¿no? Cosas así. Entonces, claro, solo yo he traducido videojuegos de Shin-chan. Solo la palabra Shin-chan tenemos en japonés, es shi, ch, ya, 5, ¿verdad? Y en español, S-C-H-I-N espacio. Espérate, S-H-I-N espacio, sí, C-H-A-N, 9, ¿no? ¿Su 9 sale? No, 10. Bueno, o sea, es casi el doble, ya me he perdido, pero es casi el doble. Con lo cual, solo con el Shin-chan, ven para acá, ya estás gastando casi todo el espacio que tienes de videojuego, ¿eh? Pero bueno, oye, es lo que hay. Sí, los programadores de videojuegos japoneses son muy cuadrados. Dos líneas de 21 caracteres, ¿eh? Bueno, siguiente, el sentido de lectura. Bueno, ya no sé para qué pongo esto, pero ya saben cómo que el japonés se escribe así. Se escribe o sea, la lectura, vamos a ver esta plancha de la izquierda, es al revés que nosotros porque ellos escriben de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Luego vamos a ver. Y las viñetas también van a seguir el mismo orden. O sea, vamos a tener que leer las viñetas al revés que lo que leemos el Condorito, por ejemplo, ¿eh? Venga, 2, 3, así va. Vamos a leer las viñetas en este orden y dentro de la viñeta, pues el orden de lectura es así, ¿no? Y 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Vale. Con lo cual, a ver, tenemos 4 opciones para adaptar un manga. Para mí, bueno, creo que puede haber alguna más, pero yo creo que 4 son principales. La primera es el tema de las onomatopeyas. Bueno, las opciones vienen después, un segundo. Las onomatopeyas, evidentemente, también están escritas en japonés, ¿eh? Entonces, ¿las tenemos que traducir las onomatopeyas o no? Si las traducimos, ¿qué implica? Si no las traducimos, ¿qué implica? Entonces aquí hay 4 opciones de traducción, o sea, de adaptación, no de traducción, de adaptación. Esto ya es más un problema del rotulista que nuestro, del traductor. Pero en algunos casos va a implicar también cosas para tener en cuenta a la hora de traducir. La primera opción es el efecto llamado espejo. El rotulista, para que adaptarlo enteramente al orden de lectura occidental, va a tener que cambiar, o bien va a tener que cambiar el orden de las viñetas para que se lea como nosotros vemos, o bien va a poner el manga, digamos, prácticamente como un espejo así, y lo va a cambiar así, ¿no? Que es lo que ha hecho en esta plancha de aquí. Como vemos, está al revés, le ha puesto como si lo estuviera viendo en un espejo. Aquí ha sido suficientemente listo, inteligente, como porque aquí hay una clave con unos cubos que ponen unas letras en hiragana. Si la llega a cambiar esta viñeta también, las letras habrían quedado al revés también. Entonces ha sido suficientemente espabilado para revoltear esta viñeta. También ocurre en los mapas. Si tenemos un mapa, si le das la vuelta, pues queda el mapa al revés. Con lo cual el rotulista tiene que tener mucho cuidado con esto y muchas veces mete la pata, claro. Entonces esta es una opción antigua, ¿eh? Esta prácticamente hoy día no se utiliza más que para series, pues Detective Conan se edita en España desde los años 90 y sigue editándose porque sigue publicándose en Japón y es la única o prácticamente casi la única que sigue editándose de esta forma, y esta fue la primera forma como el manga se publicó en Occidente, porque la gente no sabía que el manga iba al revés. ¿Y cómo quieres que yo lea al revés? Si es que esto es absurdo, ¿no? Entonces, al principio, en los años 90, ya el manga en España se edita desde hace ya 20 años.
y al principio pues se hacía esta occidentalización total, que implica también, ¿hay alguna onomatopeya? Sí, aquí cambiar también las onomatopeyas, es un trabajo bastante fuerte del rotulista. Para nosotros las onomatopeyas pues simplemente son totalmente distintas en japonés que en español. Pues las motos de antes, aquí pone en japonés do, 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 do. En español si ponemos do, 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 do se van a reír de nosotros. Vamos a poner brrm o algo así, ¿verdad? O dokan, una explosión, pues vamos a poner boom. Esto ya es cuestión de sentido común del traductor. Y algunas, onomatopeyas ya saben que hay dos tipos de onomatopeyas. Esto lo digo muy rápido. Ahí están las de sonido, las que tenemos nosotros, puerta que se cierra, auto que arranca, lo que sea, normal, aquí no tenemos ningún problema, pero están las de estado, las llamadas gitaigo. Estas de estado ya son más... tenemos un personaje y a su alrededor pone la onomatopeya jara jara. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa? Jara jara es como que está nervioso, que está expectante, ¿no? ¿Cómo lo traducimos? O está, por ejemplo, la onomatopeya lloro. Esto es que está borracho, es que está caminando así. Entonces, ¿cómo lo vamos a traducir? Ahora vamos a ver algún ejemplo así un poco tonto, pero normalmente es muy creativo, tiene que ser muy creativo. Bueno, volviendo a las 4 modalidades, el efecto espejo implica, entre otras cosas, que si un auto gira a la izquierda y, por ejemplo, el personaje le dice al conductor gire a la izquierda, al espejar va a girar a la derecha, entonces vamos a tener que decir gire a la derecha. Así de fácil. O implica cosas tan absurdas como que en la edición española de Adolf, en el que salen nazis, evidentemente, una historia de Osamu Tezuka, no saludan con así, sino saludan con la izquierda, que es un poco raro, ¿no? Y cosas así. Pero bueno, ya os digo que es una opción anticuada, no se utiliza ahora prácticamente. Otra opción es sin espejar, o sea, tal cual en japonés, pero si traducimos las onomatopeyas. Traducir las onomatopeyas, adaptar las onomatopeyas, significa cambiarlas. Esto implica un esfuerzo grande para el rotulista, que tiene que borrar el texto, y a veces las onomatopeyas están encima de dibujo, y cambiarlas por texto español. Aquí vemos un ejemplo de gitaigo, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. No me acuerdo qué pone. ¿Qué pone? Fuga. Y aquí olorcito. Pues es una manera de traducir las gitaigo, estas así con palabras, o depende, si es un manga de humor funciona. Evidentemente en un thriller le pones olorcito y no pega para nada, Pero bueno, hay maneras de traducirlo. Hay una onomatopeya muy curiosa en japonés que es shin, que implica ausencia de sonido. Es una onomatopeya para decir que no hay sonido. Entonces, normalmente yo pongo shin, y ya está. SH, muchas H's y N. También se podría borrar enteramente, pero también estaríamos perdiendo la información de que ahí no hay sonido. Está todo, pues por ejemplo, ahora si yo me callo, la onomatopeya aquí encima de mí sería shin, ¿no? Sería shin en japonés. Pero no existe en español, con lo cual nos tenemos que inventar. En este caso yo he puesto shin, otro traductor puede poner otra cosa y a ver quién gana al final, ¿no? A ver no lo sé. No es cuestión tampoco de ganar o perder, pero bueno, esta opción es muy válida, pero implica un esfuerzo grande de rotulista, y el rotulista cobra más si hace esto, por lo tanto para editoriales es más esfuerzo. La tercera es la purista total, es decir, solo traducimos lo que hay dentro del bocadillo y bocadillo globo, y lo de fuera lo dejamos y ya está. Y esto es lo más habitual últimamente en España, por lo menos. Pero ¿qué ocurre? Es como ver una película casi sin efectos de sonido. Es decir, sabemos que arranca un auto, pero no oímos ningún ruido. Para mí, para nosotros que sabemos leer japonés, a ver,
Esto es clarísimo, hay un ruido como de explosión, ¿no? Vale, bien. Aquí esto también lo podemos deducir, cae algo al suelo. Pero este gozo de aquí, ¿qué es? ¿Qué es este gozo? Si no lo sabes leer. Es como buscar algo, digamos, a escondidas. Esta información la perdemos. Y aquí que dice boco, 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 esto estamos perdiendo si no sabemos qué sí que es boco, boco, boco. Es como burbujeo de blop, 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 blop. Estamos perdiendo toda esta información. Y bueno, evidentemente en estos casos sí se traducen algunas onomatopeyas, ¿eh? Por ejemplo, suena el teléfono, pues tenemos que traducir eso de alguna forma, porque si no, ¿cómo sabe el lector que está sonando el teléfono? O pone Dokkan ahí detrás en japonés muy grande y los personajes en la siguiente viñeta dicen ¿qué ha sido ese ruido? Si no traducimos esa onomatopeya, el lector que no sabe japonés, ¿qué ruido? ¿No? Así que la cuarta opción para mí es la mejor, que es esta de aquí, que es dejarlo todo en el orden japonés y dejar las onomatopeyas en japonés, pero subtitular, poner aquí plaf, aquí al lado, pequeñito. Para mí es la mejor opción porque, primero, al girar el dibujo para occidentalizar, por un lado estamos haciendo que los nazis saluden con la izquierda, por ejemplo. Y por el otro estamos haciendo que el dibujo original se desvirtúe, porque no es el dibujante que es muy bueno no se va a notar prácticamente. Si no es tan bueno el dibujante, si le giras la plancha, vas a ver ahí un montón de fallos. Entonces, mejor tal cual se ha publicado en japonés. Las onomatopeyas a mí me gusta si las adaptan, pero entiendo que la editorial sea reacia a hacerlo porque le cuesta más dinero, y aparte si el rotulista no es bueno se puede cargar el dibujo, se lo puede reventar. Por ejemplo, esto, imaginen cambiar esto por un plaf aquí y que quede bien. Tienen que rehacer todas estas líneas de dibujo que supuestamente hay aquí debajo. El rotulista muy bueno lo hará de forma que no se nota, pero el que no, va a poner ahí un pegote enorme, con un plaf enorme, y nos vamos a estar perdiendo un montón de dibujo. Así que, y si no traducimos las onomatopeyas, lo que va a pasar es que la gente que no sabe japonés, que es la mayor parte del que lee manga, se va a perder toda esta información. Así que, para mí, esta es la opción más, para mí, lamentablemente no es la más mayoritaria en España ahora mismo, pero bueno, creo que se irá imponiendo al final. Bueno, otra cosa, ya pasando al siguiente factor, están los referentes culturales, ¿no? La cultura japonesa, bueno, el manga está creado en Japón por autores en principio japoneses, hay alguna excepción, muy pocas, pero prácticamente todos son japoneses, y eso sí está creado para el público japonés, que lo conozcamos en Occidente es prácticamente un accidente. Joder, queda la frase un poco rara. Lo conocemos aquí porque, bueno, el anime se ha importado a nuestras televisiones, hemos visto Dragon Ball y luego nos hemos enterado que Dragon Ball está basado en un manga y hemos querido leer este manga, pero el autor de Dragon Ball nunca pensó que su manga se leería en Chile, por ejemplo, ¿no? Así que esto es válido para todos los mangas, salvo excepciones, y vamos a encontrar referentes del día a día y la cultura en el manga. Por ejemplo, personajes hablando del Hinamatsuri o del Sukiyaki. Hinamatsuri de la festividad de las niñas del 3 de marzo y el Sukiyaki, pues una especie de estofado. Así que tenemos varias opciones aquí, luego vamos a ver de qué van a depender. Yo veo 3, la adaptación adaptativa o generalizadora. No van a hablar de Hinamatsuri, sino del festival. ¿Y qué te vas a poner para el festival? ¿Y qué vamos a comer para el festival? Y no vamos a hablar del sukiyaki, sino del estofado. Esta noche me apetece comer estofado. Estamos perdiendo información, pero hay veces que esto es una buena opción. Otra opción es la traducción literal y rigurosa. Dejar en japonés. ¿Qué te vas a poner para Hinamatsuri debajo? Nota de traductor. Festival de las niñas. Y la tercera es la traducción explicativa, que sería aprovechar el espacio dentro del bocadillo, que es limitado, pero a veces podemos jugar pues poniendo frases como: me encanta el sukiyaki, es el mejor estofado que existe.
Entonces va a depender. Por ejemplo, si takoyaki, ¿no? Las bolas de pulpo que salen tanto en los manga, sale un personaje y dice, no sé, esta tarde he comido takoyaki, y ya está, no vuelve a salir el takoyaki en todo el manga. Pues pones bolitas de pulpo y ya está. ¿Para qué molestar? ¿Para qué interrumpir la lectura del lector con una nota del traductor, ¿no? Pero si está en todo el capítulo hablando que si el takoyaki este es más rico, que si el otro es más rico, vamos a poner claramente una nota al principio. Me encanta el takoyaki, bolitas de pulpo típicas de la región de Osaka, y luego pues van a hablar tranquilamente de takoyaki. Pues me gusta más el takoyaki de Osaka. Pues yo lo comí en Akashi, está más rico todavía, etcétera, ¿no? Y así usamos la palabra takoyaki todo el rato. También va a depender. Y el último factor, que tiene bastantes implicaciones, es la influencia del factor público. El público nos va a influenciar a los traductores de manga. Vamos a ver un poco más de esto un poco más tarde. Vamos a ver exactamente en qué nos afecta. Ahora vamos a empezar. A menudo se piensa que el traductor toma todas las decisiones, y en parte es así, pero hay un abanico de factores que nos pueden hacer decantar por una decisión u otra. Por ejemplo, el género del manga, como sea más especializado el manga, va a ser más rigurosa la traducción. El otro es el género, claro. El género pues no va a ser lo mismo traducir Doraemon, que es para niños, que traducir Monster, que es para adultos. Vamos a tomar decisiones diferentes. También el nivel de especialización del público target. Esto es muy importante porque el otaku, digamos el fan acérrimo, el hardcore, este quiere más fidelidad. Le encantan las notas de traducción. Y si te atreves a cambiar takoyaki por bola de pulpo, prepárate porque te va a poner en la picota. Entonces, por norma general, cuanto más especializado, menos adaptación y más fidelidad. El público adulto especializado quiere usar el manga no solo para divertirse, también quiere aprender sobre cultura japonesa. Esto no sé si ocurre con otros tipos de producto de ocio, pero en el manga ocurre. Así como cuando vemos películas americanas y entran en un diner de esos y tal, pues sí, tenemos curiosidad, y si alguna vez vamos a Estados Unidos vamos a entrar en un diner, nos va a hacer gracia, ¿no? Pero tampoco es como, no sé, el fan de manga, este sí quiere aprender en general, y agradece cualquier tipo de nota del traductor que le puedas poner, artículos complementarios. Y un público infantil, si en Doraemon salen takoyakis, yo voy a poner bolas de pulpo. El público infantil no va a querer saber, va a querer disfrutar la lectura y punto. No le interesa que estas bolas de pulpo se comen en Osaka o lo que sea. Bueno, ¿qué más? Luego, importante también, ahora no ocurre tanto, en España por lo menos, pero hace 10 añitos o así, lo más normal en España es que se emitiera una serie por la tele y luego una editorial comprara los derechos del manga pues para aprovechar ese éxito. Entonces, si en la tele se había traducido el ataque ataque de la espada flamígera, si tú ponías ataque de la espada de fuego, pues te decían, no, que es flamígera. Pues es lo mismo, pero no es lo mismo. O sea que ahí te influenciaba la serie de animación y tenías que intentar pues poner las mismas, tomar las mismas decisiones que las que tomó el traductor del anime, porque muchas veces la mayoría no era el mismo traductor, aunque durante un tiempo sí que cuando existía el DVD, que ahora está más muerto que... Pero cuando existía el DVD y había varias empresas en España que sacaban DVD, sí que se preocupaban en
que el traductor del anime fuera el mismo del manga, y tenemos varios ejemplos que, por ejemplo, Monster, la edición española del anime, es calcada al manga. O sea, te puedes estar mirando el manga a la vez que ves la serie doblada o subtitulada, y es prácticamente las mismas frases, evidentemente con cambios, porque en el anime tienes lo que he dicho antes, ¿no? Tienes que hablar 7 segundos, y si la frase del manga ocupaba 5, pues tenías que alargarla. Si ocupaba 10, tenías que recortarla. Pero aparte de esto, es igual. Digo que ahora es diferente porque ahora la tendencia es que llegue primero el manga. Ya las editoriales están con el ojo puesto en qué está triunfando en Japón, compran la serie, en muchas ocasiones luego se hace una serie de animación, pero ya está traducido el manga. Entonces, no sé, yo me preocupo de que si me encargan un manga que ya tiene una serie animada, de intentar, si no yo ver la serie, hacer que alguien la vea, o contratar a un experto, oye, ayúdame, o pedir ayuda a un experto. La mayoría de los traductores no se preocupan por esto, lamentablemente, ¿eh? Pero bueno, son maneras de hacer. Bueno, el siguiente factor es la política editorial. La editorial para la que trabajemos, afortunadamente en mi caso prácticamente no tengo directrices de ninguna de las editoriales con las que trabajo, pero a veces el editor te pide, bueno, sí que tengo, sí. Estoy traduciendo Bakuman y hay varios personajes que, pues, hay uno que habla bastante fuerte, ¿no? Y le hago hablar con tacos porque es que es así. Es hostia, ¿no? ¿Cómo se llama? Espérate. Blanco total, ¿eh? Bueno, el que dibuja historias de macarras. Eso, Fukuda, ¿por qué? Si es mi favorito además. Bueno, Fukuda, ¿vale? Ahora un blanco aquí ha venido. Fukuda pues habla con tacos. En el japonés saben que no existen muchos tacos, ¿eh? Pero claro, en español tenemos un montón, y si el japonés habla así en plan rudo, pues tenemos que poner. Y ya pongo pues, joder, no sé qué, pues esto, o qué coño es esto, ¿no? Esto es muy español, ya lo sé, pero en la editorial luego descubrí, mirando los tomos, nunca me habían avisado, pero que me lo cambian todo. Sí. Incluso esto también hay una frase muy graciosa, porque yo puse, no sé, ¿sabes que Juanito le ha atropellado un camión, por ejemplo? Y dice, no jodas, que es no fastidies, y el otro dice, sí jodo, ¿no? Vale, pues la editora, pobre, cambió el primer no jodas por no fastidies, y el segundo es sí jodo, y queda muy raro. ¿Sabes que a Juanito le ha atropellado un camión? No jodas, sí fastidio, o al revés. Queda rarísimo. Así que, bueno, en este caso ya, cuando ya me enteré de esto, ya quité todos los insultos, porque dice, no, es que es un manga para público adolescente, preferimos no usar insultos. Bueno, pues si la editorial te lo pide, lo tienes que hacer. Y siguiente y último es el penúltimo es el canal de distribución. No es lo mismo ir a librería especializada que ir a kiosco, aunque en kiosco últimamente en España no hay nada, últimamente no, desde hace muchos años. Y aquí sí, en cambio, he visto los kioscos tienen cómic, no tienen el Condorito y los Marvels, ¿no? El manga no sé si se vende en kiosco aquí, pero es todo importado de Argentina, ¿no? Imagino. Pero claro, si vamos a librería especializada exclusivamente, va a ser un público que es otaku, es fan de manga el que va a comprar eso. Por lo tanto, vamos a poner más notas del traductor, vamos a ser más fieles, y si va, digamos, a editarse en masa, vamos a asumir que va a ser el público general el que lo lea, no tiene por qué saber que un takoyaki es una bola de pulpo. Por tanto, vamos a ser más, digamos, más adaptadores. Y el sexto factor es la popularidad de la serie y las scanlations. Esto es un poco, también nos va a influenciar. Por lo general, cuanta más especialización, menos adaptación. Las scanlations
Ya saben qué son las scanlations, ¿verdad? Es un fenómeno que no solo se da en el manga japonés, se da en otros medios, pero especialmente en manga y anime es muy fuerte. En manga se llaman scanlation, pues scan de escanear y lation de translation. Son pues fans que escanean las series en japonés y las traducen pues por amor al arte, para hacer proselitismo, porque les gusta, porque quieren que esa serie sea más conocida, etcétera. Ediciones amateur, evidentemente sin permiso del autor ni de editoriales, y nadie ve ahí ningún dinero, ni tampoco el que hace el trabajo, el scanlation. Y en animación son los fansubs, los subtitulados de fans, que lo mismo. Fans que agarran un anime, un episodio, lo traducen y lo subtitulan. Esto esto está disponible en internet, aunque a empresas japonesas no les hace mucha gracia, como pueden suponer. Y al traductor nos afecta. A los traductores nos afecta porque existe cierta presión por parte del fan para que las traducciones oficiales se parezcan a las del fansub, y no perdonan errores tampoco. Es decir, a ver, el fansub en español, el 99,9% están traducidos del inglés, es decir, que no están traducidas directamente del japonés, y esto implica que si el traductor inglés ha cometido un error de traducción, de lo que sea, se va a perpetuar, y que el traductor español también puede poner errores de traducción, evidentemente. O sea que el producto final va a estar más, digamos, manipulado. Pero también tiene una ventaja, que es que en las series de más éxito, si hay un error de comprensión o lo que sea, hay mucha gente que dice, no, que en esta frase no dice esto, dice lo otro. Entonces puedes llegar a tener traducciones bastante depuradas. Por un lado, esto implica que si el traductor mete la pata, que somos humanos, y a veces entendemos una frase al revés, somos humanos, pues se nos van a decir que somos traductores pésimos, porque cómo no pudimos entender esa frase. Por un lado esto. Por otro lado, como ocurrió con Naruto empezamos a traducirla en España cuando no la conocía nadie. La editorial Glenn la compró cuando en Japón apenas tenía 8 o 10 tomos, no había anime, no había nada. Entonces el criterio en aquel momento que seguimos fue traducirlo, ¿no? Pues en vez de, yo qué sé, Shinten no Jutsu, pues poner técnica de la transmisión de cuerpo y alma o algo así, no sé qué pusimos, todo traducido, ¿no? Entonces, cuando Naruto se hizo popular, los fansubs pusieron Shinten no Jutsu tal cual, en japonés. Y empezaron a llovernos críticas, en plan, pero ¿cómo pueden los traductores? Porque los ataques son nombres propios. Me parece una tontería, porque un ataque nunca ha sido nombre propio. Pero esto es no compro Naruto porque está mal traducido, ¿no? A ver... Entonces lo que hicimos al final fue ceder a la presión y poner seguir tal cual, porque oye, si hemos empezado, tenemos 20 tomos traducidos así, no vamos a cambiar el criterio ahora. Y Naruto ya va por 62 ya, o sea que hace años, y no termina. Y lo que hemos hecho al final, a partir de tomo 16, creo, poner un glosario al final. Pues o sea, la técnica de la transmisión de alma tal, en japonés es cual. Y significa literalmente cual. Entonces así los fans se calmaron. Y en series posteriores, para evitar que ocurriera lo mismo, hemos tenido que usar una especie de solución de ni tú ni yo, que es, por ejemplo, en Bleach, creo que fue la primera serie que adoptamos esto, y de momento nadie se ha quejado, al contrario, es aprovechar el espacio de bocadillos y, por ejemplo, pues prepárate para recibir mi técnica de la espada flamígera. Y luego, pues yo qué sé, Hino Tsurugi no Jutsu, ¿no? Poner las dos cosas, aunque a veces evidentemente el espacio que tendremos no será suficiente, pero nos podemos ir arreglando. Y así,
con esta táctica de ni tú ni yo hemos seguido un criterio que parece que gusta a todo el mundo y a los traductores también nos tranquiliza porque, al fin y al cabo, una técnica no es un nombre propio, es un nombre de una técnica y ya está. Bueno, así pues se imaginan que la presión, el fansap fansap y scanlation es un factor más a tener en cuenta, ¿eh? Estos son scanlation, este de Berserk y esta de Naruto, ¿eh? Esto lo han hecho fans con más o menos gracia, con mejor o peor resultado. No soy consumidor de este tipo de producto, pero alguna vez que he visto alguno me ha sorprendido porque está muy bien hecho, incluso la rotulación. Pero muchos de ellos son horribles, en plan, pero es que no dice eso en japonés, o sea, no lo dice, se están inventando directamente. Con lo cual no hagan caso de la scanlation. Algunas de ellas, repito, están muy bien, ¿eh? Más. Bueno, sí. Bueno, esto es gracioso, este ejemplo. No sé si Naruto dice Gosso-san, pero aquí además han puesto Gochiso-sama, que ya no es lo que dice. Bueno, Gochiso-sama Iruka Sensei ya está. ¿En qué habla? ¿En japonés o en español o qué? Porque esto se supone que es el subtítulo español. Y acá arriba la nota, notas de traductor en un anime. Queda raro. Gochiso-sama es una frase común que se dice después de la comida. Y pues, no se habría sido más fácil decir, bueno, estaba muy rico, muchas gracias por invitarme, o yo qué sé. Aparte que no dice Gochiso-sama, dice Gosso-san. Esto es un fansap, de anime. Bueno, digamos que al final también otra nota que quiero decir es que la evolución de la técnica de traducción evoluciona con el tiempo. Antes, por ejemplo, con sushi no pasaba. Sushi hace 10 años o así, más o menos la gente sabía qué era, pero sashimi tenemos que poner una nota. Sashimi y tal. Ahora muchas veces le ponemos sashimi directamente y nada de nota, cosas así. O tatami, antes teníamos que poner la nota, ahora yo creo que no es necesario. También va evolucionando y el conocimiento de la gente en general también va evolucionando y va creciendo, Cada día que pasa la cultura japonesa, pequeños factores de estos, sobre todo culinarios, se van haciendo conocidos universalmente. Y bueno, sí, ya ha llegado la hora, pero bueno, están bien, ¿no? Se lo pasan bien. Vamos a ver 2 ejemplos de cosas que me han costado mucho traducir. Primero, este de aquí es de Bakuman, Tenemos esta página. ¿Conocen el ejemplo este? ¿Les suena? Bueno, aquí tenemos un enigma que resulta al final ser un doble enigma. Les envían un texto por teléfono móvil, teléfono celular. El teléfono celular tiene una limitación de caracteres por cada línea, con lo cual ven que está todo cuadriculado. ¡Clac! Entonces, fuerza que el texto se distribuya según lo plantean digamos el criminal. El texto a traducir debe ser decir básicamente lo mismo que en la traducción original, o sea, tal cual. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta hay una referencia aquí a los flanes, pues intentar si la referencia a los flanes puede estar incluida. Luego hay una primera pista bastante obvia que empuja al detective a estar atento a los aspersores. Concretamente dice Ika o toriageru, ¿no? Aquí dentro de la frase de este texto está el fragmento Ika o toriageru, literalmente quitar lo de debajo, pero se puede interpretar como quitar los is y las kas. Entonces, si quitas los is y las kas de esta línea, suika, purin y kura, te quedas prinkura, que es el aspersor. Es una primera pista bastante obvia. Y luego hay un segundo truco que está mucho más elaborado,
que funciona también con el truco de la primera pista, o sea, quitar todos los is y todas las kas, y que revela que, bueno, vemos aquí que si quitamos todas las is y todas las kas, queda la frase esta, Tsunaba de Uchiageru, o algo así. Tsunaba de Uchiageru de Kitara Shori. O sea, voy a lanzar cohetes, ¿entiendes? Desde el arenero y si lo consigo, venceré. Entonces, todo esto, ¿cómo demonios adaptamos a español? Piénsenlo, para que funcione. A mí me costó toda una tarde entera dándole vueltas, porque yo creo que no hay nada intraducible. O sea, bueno, sí, me encontré en el mismo Bakuman una cosa que ya era imposible. Ahí sí que tiré de nota del traductor porque es que tenías que cambiarlo todo, tenías que incluso cambiar dibujos y cosas así, ya no. Pero aquí sí, yo digo, esto lo tengo que sacar. Entonces, Ika o Toriageru, quitar y Ka, y que funcione con una primera cosa que remita al detective a mirar en los aspersores, y que luego también funcione si quitas todas las is y todas las kas para que al final la última sílaba forme una frase que sea lo de los cohetes. Entonces, finalmente, después de todo, en la tarde de pensar, se me ocurrió esto. Primero, vemos que el texto tiene todas las mismas letras, mismo número de caracteres en cada línea. Luego, lo de I y K es alejar a S del riesgo. Si alejas la S del riesgo, te queda riego. Bueno, ya tenemos lo primero. Entonces había que cuadrar las frases para que si quitaras todas las S de la frase, te quedara, pues venceré con un lanzamiento en el arenero. Y se consiguió, pero hubo que cuadrar todo esto durante una tarde entera. Y estoy muy contento de este resultado, la verdad. Gracias. Bueno, ¿qué hicieron los fansubs? Vamos a ver qué hicieron los fansubs, Primero, lo ponemos todo en japonés y a tomar. Supurinkura, quitan ahí la K, apadeu. Y aquí lo dejan en japonés. Y pone tal cual, Tsunaba de Uchiageru, tarara. Bueno, esta es no matarse en absoluto. Segunda opción. ¿Este que hizo? Algo parecido. Ah, sí, hizo lo mismo, pero al menos tuvo la decencia de no dejarlo en japonés. Pero no borró nada, no hay cosas borradas. Pero es básicamente lo mismo. Y el tercero tuvo ya un poco más de inventiva. Dijo asado, peras, sopa, restaurante. ¿Y qué ponía? Pero es que no hay ninguna pista que te diga. Solo hay que anular, hay que quitar algo de estas palabras, pero no te dice qué. Y quita aleatoriamente para que quede aspersores. Mira qué bien. Así también lo hago yo, ¿no? Y aquí, ¿qué hizo? Aparte que no funciona porque aquí hay dos líneas que ya no entran dentro del enigma, ¿verdad? Pero bueno, este ya se mató un poco más. Tampoco podemos exigirle al Scanlator que haga según qué cosas, no le pagan para ello al fin y al cabo, y a mí sí. Y aparte tengo mi honor de traductor, que esto tengo que sacarlo. Bueno, el segundo ejemplo es de Shintaro Kago, de reproducción por mitosis, que es Shintaro Kago, ¿lo conocen? Es un tío muy, muy raro, muy raro. Sus obras son extremadamente escatológicas y tiene mucho sexo y es muy, muy asqueroso todo, pero muy asqueroso. Pero es un tío genial, es increíble lo que hace con cosas que hace del cómic, pues que no nos podíamos imaginar jamás que serían posibles, cómo juega con el papel. Pues imagínense una página tal cual que la va rotando tridimensionalmente con sus viñetas y todo. ¿Y qué hay detrás de estas viñetas? Una serie de juegos que me parecen fascinantes.
Y en principio no tiene por qué tener dificultad de traducción este tipo de juegos visuales, pero sí que hay uno, que es este, que me costó muchísimo, porque la premisa del juego este es que tienes una sola plancha detrás y que las viñetas no son más que una especie de mirillas que nos permiten ver solo la parte que le interesa al autor que se vea. Entonces, si se mueve la mirilla, la historia cambia totalmente. Con lo cual, aquí tenemos, lo que tenemos que leer es esto de aquí, aquí que dice Waruiko, pues Ruiko solo en esta parte, y aquí en cambio dice solo Warui y no Ko, ¿no? ¿Qué más? Aquí dice... ¿qué pone aquí? No lo veo bien. Hey, ¿qué pone? No se ve bien. Bueno, dice kinasai, ¿no? Y aquí en cambio es unko no sé qué, sayaku, ¿no? No se lee bien ahora, no me acuerdo qué ponía. Y aquí pone sashiburi y aquí dice buri buri buri, que está cagando, vamos. Y aquí solo toma la frase hisashi y buri, y aquí la parte hisashi la quita y solo buri buri buri, onomatopeya de fecar. Con lo cual, ¿qué demonios hacemos aquí? Todo esto hay que adaptarlo, así que... ¿Y cómo se lo indico yo al rotulista? ¿Cómo va el texto? Lo que hice fue jugar a ser rotulista y hice algo como esto, poniendo, digamos, los textos encima del japonés a lo bruto, con el InDesign, pues para indicarle dónde iba cada cosa. Pues aquí que dice, mira, no me mola cuando me cago encima Dios, y aquí dice, me cago en todo. En cambio aquí dice, me mola, o sea, me gusta, en español, digamos, peninsular, y menuda casualidad. Me cago en todo, menuda casualidad. O a este tuve que cambiar el nombre para que aquí funcionara como perdona, y aquí, cuando se encuentra esta, dice Donatella. Y así quedó al final, digamos, rotulado. También fueron como 7 o 8 juegos de estos que hubo que adaptar, y bueno, pues fue interesante hacerlo también, pero cuando te topas con estas cosas dices, Dios mío, que la entregas mañana o lo que sea. Pues claro, tenemos fechas de entrega, evidentemente, y bueno, pues es así, pero tranquilos, porque estos son excepciones y esto ocurre poquito, ¿eh? Lo que sí ocurre en el manga, como he dicho antes, es que podemos encontrarnos cosas relativamente sencillas de traducir, pues para público juvenil y que no tiene mucha complicación, pero otras realmente que te obligan a documentarte muchísimo, sobre todo las históricas. Estoy pensando pues en Nikkyu, que es la historia de un monje zen en el Japón del siglo XIII, que incluye muchísimos apuntes sobre cómo era la política, las artes, el zen, el no de esa época. O obras como Hanzo el camino del asesino, que va sobre la época en la que estaban los 3 generales famosos pues disputándose la hegemonía de Japón, pues Oda Nobunaga, Ieyasu Tokugawa y Toyotomi Hideyoshi. Y la figura central es Hattori Hanzo, que es el ninja más famoso que ha existido, ¿no? Pero ahí también en esa historia, aparte de que hablan en japonés arcaico, que cuesta ya de por sí entender lo que están diciendo, yo qué sé, seisha, que es como watashi, ¿no? Esto vale, pero tesoro y cosas así, que es como es el verbo ser, son cosas muy arcaicas que tienes que o saber dominar del tema o investigar muchísimo, y sobre todo son obras creadas en su origen para público adulto, especializado incluso en Japón. Gente de 40, 50 años que le gustan las historias de samuráis, En Japón existe este público, con lo cual al traducir esta obra tan bien narrada, tan bien hilvanada y tan bien documentada, pues tienes que estar a la altura. Con lo cual nos podemos encontrar un poco de todo. Y bueno, lo dicho,
para llegar a ser traductor de japonés y concretamente de manga hay que documentarse, hay que estudiar, hay que tener pasión. Es mucho mejor si te gusta, evidentemente, si no, qué gracia tiene. Y bueno, espero que si alguno de ustedes desea dedicarse a traducir manga en el futuro, pues que tenga mucha suerte y que bueno, pues aunque no sea así, espero que no se hayan aburrido y que les haya gustado esta charla. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.